vamos a empezar trabajando un tema muy interesante. Sin embargo, es importante considerar que para iniciar la clase del día de hoy vamos a empezar con el repaso de lo que se trabajó la semana pasada. Amparo, muy bien, por favor, indícame qué es lo que trabajamos la semana pasada. Mientras voy acomodando mi cámara para poder encender. Buenas noches, profesor. Disculpe, no he estado presente en las clases anteriores. ¿No has podido ver los tutoriales, los videos, las grabaciones? No, profesor, no he podido verlos, pero sí, más o menos, yo me quedé en la que hemos estado de evaluación de tartamudez con el libro que teníamos, que íbamos a evaluar. Luego que dejó un mapa, creo que íbamos a ver sobre diferenciaciones entre pragmático, léxico, semántico. Justamente esa fue la tarea final y ya me han enviado ya la señorita sí. ya los trabajos. ¿Ah? Ya. Sí. Sí, ahí correcto. Me quedé en esa parte. Bien, a ver, ya para que te pueda, vamos a ver qué tal estás orientada en tiempo. A ver, ¿qué número, esta vendría a ser? ¿Qué clase de tartamudez o es un nuevo módulo? No, ya de tartamudez vendría a ser la clase, yo estuve hace la 3, pero yo me imagino que ya habrá terminado con tartamudez, ya va a empezar otra parte. Porque ya está tres semanas que no ha entrado. Ya, correcto. A ver, vamos a ver. Vamos con Edith Alejos. Edith, coméntanos un poco lo que trabajamos la semana pasada, por favor. A ver si pones tu audio para poder escucharte. Buenas noches, profesor. Sí, muy buena. La semana pasada hemos trabajado lo que es problemas de pronunciación. Se trabajó la parte fonética, fonológica, ¿no? Para reconocer cuáles eran los errores que tenían los niños en cuanto de diferenciación en lo que es fonético y fonológico, ¿no? En lo fonológico eran la omisión de algunas consonantes iniciales o finales, y en cuanto a fonético era cuando podríamos cambiar alguna palabra, ¿no? O cualquier otra, por ejemplo, digamos mariposa, mariposa, ¿no? Se vio esa parte y cómo influye esto en el nivel escolar. También vimos sobre algunas terapias fonéticas y se dejó un trabajo que consistía en el método clínico de evaluación. Ya, correcto. A ver, entonces, ¿qué módulo es para que para que se pueda ubicar mejor tu compañera? Este es el módulo de... ¿Cuál es el título de este módulo? Problemas, no lo sé, profesor. En tu diapositiva, ¿qué dice en tu diapositiva? Bueno, profesor, si alguna de mis compañeras me puede apoyar en esto. Ya, correcto. A ver, vamos a ver si su compañera... Terapia de lenguaje, ¿no? Claro, terapia del lenguaje es nuestra formación, pero sin embargo es importante saber en qué módulo estamos para saber bien hacia dónde estamos orientando los temas que estamos trabajando el día de hoy. A ver, compañera que está con el nombre de Juan Cerguayo. Yolanda, si no me equivoco, sí, Yolanda. Yolanda Trinidad. Buenas noches. Buenas noches. A ver, coméntanos, ¿cuál es el nombre de este módulo? Ya acabamos tartamudez, no hemos acabado tartamudez, para poder orientar bien a sus compañeras. ¿Correcto? Tartamudez seguíamos, pero ya veíamos así como que completado, ya, y que se continuamos en la tercera. Perdón, no te escuché bien, no te escuché bien.
¿Sí me escuchas? Ahora perfecto. El de tartamudez ya habíamos culminado, profesor. Claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué hemos empezado? Diagnóstico diferencial. Exacto. Estamos en el módulo de evaluación y diagnóstico de los problemas de lenguaje. Apunta lejos. Este es el módulo, ¿correcto? Y por eso que en tus diapositivas ahí dice evaluación y método clínico, ¿ya? Entonces estamos en el módulo de evaluación y diagnóstico de los problemas de lenguaje. Muy bien. A ver, Yolanda, ¿y ya qué clase sería esta del módulo evaluación y diagnóstico de los problemas del lenguaje? La segunda, Ya, correcto. ¿Qué estaba pendiente para el día de hoy? Dime, cuéntame. hoy día teníamos que presentar el trabajo teníamos que elaborar un método clínico de evaluación. Como subtítulo teníamos las preguntas para poder evaluar los componentes del lenguaje. Correcto. Y teníamos que colocarle edad, ¿no? Para qué edad del niño era. Ujú. Acá estoy viendo los trabajos que me han enviado. Hay trabajos muy interesantes. Sin embargo, hay algunos que no les han puesto nombre. A ver, dice. Ah, ya, Edith Alejo Gutiérrez, sí está. Edith, la próxima tu nombre lo pones en la parte de arriba, ¿ya? Para poder visualizarlo mejor. Sí me ha llegado Ok, tu trabajo, profesor. Ya, ¿ya? gracias. Aquí está. No te olvides ponerlo en la parte superior para poder visualizarlo con facilidad. Entonces, ya sabes que estamos en el módulo de evaluación y diagnóstico de los problemas. Acá estoy viendo los trabajos de los problemas del lenguaje. Tengo el trabajo de Edith, Lady Felipe también está acá su trabajo. Vamos a ver aquí. El trabajo de Ramírez Sarzón. Por aquí. El trabajo de Mauro Cáceres Torres. No, 4 añitos. Ah, ya. De Melitza Bobadilla. Ah, está su trabajo bien interesante, muy, muy bonito, muy simpático su trabajo. Ahora lo vamos a compartir. Ya. Bien. Entonces no se olviden enviar sus trabajos, ¿ah? Porque si no, ¿qué nota se les va a poner? Si no envían su trabajo. ¿Cómo estás en tu trabajo, Amparo? ¿Has enviado o no has enviado? Acá no me ha llegado todavía. Profesor, disculpe, yo también ya mandé mi trabajo. Ah, ya le mandaste tu trabajo a la señorita Janet. Sí, sí, profesor. Ya, ¿cuándo más o menos? Hace como media hora. Ay, ya, con razón, porque no me ha llegado. Recién me va a llegar, entonces. La Bien. profesora. Yolanda Trinidad, ¿tú sí lo presentaste en tu trabajo? Sí he presentado, profesor, hace media hora. Sí. Recién también, ¿no? Porque no me ha llegado, pues. Acá tengo los trabajos que ya habían sido enviados con anticipación. Ya, vamos a seguir entonces analizando este módulo. ¿Estaba pendiente algo, chicas, de la clase pasada para empezar con un repaso de la clase pasada? ¿O no? Así he presentado yo, profesor. Ya, está bien, está bien. Si lo has presentado así, no hay ningún problema. Ya, está bien. Si lo has así lo has enviado a la señorita Janet. Ya. Ah, sí, sí me ha llegado acá, sí me ha llegado. Has hecho triaje y ahí dice pragmático, léxico, semántico, morfosintáctico, sintáctico, fonológico y fonético. ¿Ese es el tuyo? Sí, profesor. En fonético has puesto, su hijo omite algunas palabras, por ejemplo, dice, mamá quiero, mida en vez de comida. Mamá quiero, mida en vez de comida. Ese es su trabajo. Sí, profesor. Está Ya, omitiendo, ¿no? Comida dice comida y en vez de chupetín dice pitín. ya, sí me lo acaba de enviar la señorita Yaret. Bien, seguimos entonces, ahora sí. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a, o algo pendiente, si no, para empezar?
con las diapositivas de la clase del día de hoy? No, profesor, solamente era la presentación del trabajo y solamente la media hora que me dio usted. Ah, me deben la media hora, eso sí. Esta vez me debe media hora de clase porque todas las clases hemos estado dando más tiempo. Ya. Bien, entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy de la siguiente manera. Hoy nos toca análisis de caso. Apunten entonces. Pongan como título análisis de caso. Vamos a analizar los casos en función a las diapositivas que tenemos, ¿ya? Yo les voy a plantear un caso. Ya, entonces hoy tenemos que analizar un caso. Y yo les voy a plantear un caso para que ustedes puedan analizarlo. ¿Ya? Entonces, análisis de caso. Análisis de caso, ponemos ruta de trabajo. Ruta de trabajo como subtítulo. Ruta de trabajo. Número 1. Motivo de consulta. Número 1. Motivo de consulta. Número 2. Factores que influyen en su posible problema. Número 3. Número 2. Factores que influyen en su posible problema. Número 3. Factores o causas, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Factores o causas que influyen en su posible problema. Número 3. Posible diagnóstico. Número 4. Instrumentos de evaluación aplicados. Número 4. Instrumentos de evaluación aplicados. ¿Ya está? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es responder. Si viene un paciente con un problema de lenguaje, lo primero que tengo que hacer es ubicarme adecuadamente según todas estas pautas, estas preguntas que les he planteado a ustedes para poder limitar bien el problema. ¿Ya? Entonces, veamos cuál es el motivo de consulta. Escúchenme y van a ver cómo hago yo la entrevista. ¿Ya? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Están listas para poder hacer yo un ejemplo de cómo hacemos la entrevista? Ya, entonces yo voy a hacer el ejemplo y ustedes van a responder la primera pregunta después de que haga el ejemplo. A ver, Yolanda, léeme, no, perdón. Jocelyn se acaba de integrar. Edith Alejos, léeme nuevamente las preguntas. Ya. La ruta de trabajo va a ser 1, motivo de consulta. 2, factores o causas que influyen en un posible problema. 3, posible diagnóstico. Y 4, instrumento de evaluación aplicado. Ya está. Entonces, empezamos. Motivo de consulta. Ingresa la señora que trae a su hijo, ¿correcto? Buenas tardes, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Ah, lo que pasa es que mi hijo presenta problemas de lenguaje. Ah, ¿qué problemas de lenguaje presenta su hijo? La profesora dice que mi hijo presenta problemas de lenguaje al hablar. Ojo, no escriban todo lo que yo les estoy diciendo, ¿ah? Escuchen, capten para que ustedes después escriban el motivo de consulta, porque si te pones a escribir todo en este momento, no vas a poder captar el motivo de consulta. Yo lo que quiero acá es que tú captes y luego recién lo que has entendido lo plasmes como motivo de consulta. No quiero que vayas escribiendo todo porque cuando vas a hacer terapia no vas a estar ahí escribiendo todo, ¿sí o no? Tienes que entender, tienes que captar.
Puedes apuntar algunas cositas que consideres como dato importante, pero no escribas todo al pie de la letra, porque nos estamos entrenando para el momento en el que venga un paciente, pues sí o no. Entonces, para el momento en el que recibas a alguien, tienes que ya ir entrenando. Bien, se acaba de incorporar Jocelyn y Melitza. Por favor, edita lejos, o le corresponde a Yolanda Trinidad. Indícale a Jocelyn y a Melitza qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una ruta de trabajo. El número 1 va a ser motivos de consulta. El 2 son factores o causas que influyen en un posible problema. 3, posible diagnóstico. Y 4, instrumentos de evaluación aplicados. ¿Alguna duda, Jocelyn y Melitza? Profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Alguna duda o alguna pregunta de lo que vamos a hacer? No, profesor. Ya, empezamos entonces. A ver, un momentito. Bien. Entonces, ya, ingresó la madre de familia. Entonces le decía, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? La profesora dice que mi hijo tiene problemas de lenguaje. ¿Cuántos años tiene su hijo? 5 años, está en inicial de 5 años. Tiene 5 años y 4 meses. Ya, eso es lo que me dice la madre de familia. Ah, correcto. Pero ojo, me está diciendo tiene problemas de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Mi triaje. ¿Se acuerdan del triaje o no se acuerdan del triaje? Ya. Acá vienen mis preguntas de triaje. ¿Qué problemas de lenguaje tiene su hijo? Su hijo comprende, su problema es en comprender las cosas o en expresar las cosas. No, mi hijo sí entiende todito, todo entiende, y también todo pronuncia, todo habla él. Su hijo tiene intención de comunicar las cosas, como le fue en el colegio, cuando le preguntan algo, su hijo da respuestas. Sí, sí, sí. No. Entonces, ¿cuál será su problema? De repente su problema, quizás el problema de su hijo es que no pronuncia bien, de repente en vez de decir
Rosa dice losa, o en vez de decir caballo, dice taballo. Sí, yo me he dado cuenta que ese es su problema. Hay algunas palabritas que no las pronuncia bien. Ah, correcto. ¿Y desde cuándo es ese problema? Desde siempre. Solo que ahora ya no es como antes. ¿No? Antes era mucho, ahora ya tiene, pero no tanto. Pero la profesora dice que a veces no le entiende y se confunde al entenderle también porque no se deja entender. Correcto. Listo. Ah, ya. Entonces, hasta aquí, punto final de esta primera parte. En el motivo de la consulta, la madre me dice que hay un problema de lenguaje. Sin embargo, yo me doy cuenta que el problema no es de lenguaje, es de habla, es de pronunciación. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es primero preguntar si el problema es comprensión y expresión porque es el lenguaje, ¿sí o no? Pero la madre me dice que no está ahí el problema. Entonces, para yo salir de la duda, ¿qué hago? Lo que hago es hacer preguntas sobre el habla, a ver si el componente fonético fonológico está afectado, ¿sí o no? Porque la madre me dice que a nivel pragmático no hay problema, porque el niño sí tiene intención de comunicar. La madre me dice que comprende todo, correcto, pero el problema está solo en alguna pronunciación. Mi triaje me ha llevado a eso. Ojo, en el motivo de consulta, ustedes no me pongan nada del triaje. En el motivo de consulta me ponen ustedes cuál es la supuesta razón por la que viene la madre. ¿Entendido? Eso es, cuál es la supuesta razón por la que la madre viene. Eso tendrán que responder ustedes en la pregunta número 1. Sin embargo, como punto adicional, y acá escúchenme bien ustedes, deben indicar, para salir de la duda, se le hace el triaje con preguntas tal y tal, así como las preguntas. Eso ya sería para salir de la duda. Pregunto, entonces, los padres cuando vienen a consulta, vienen realmente saben cuál es realmente el problema de su hijo, no saben cuál es el problema de su hijo. Nosotros a través del triaje buscamos preguntitas para orientar mejor y encajarme, delimitar mejor cuál es el problema. Porque si los padres supiesen cuál es el problema, entonces ¿para qué lo evaluamos? ¿Para qué hacemos diagnósticos? Si papá ya sabe, ¿sí o no? Nosotros como especialistas somos los que tenemos que delimitar. Es como cuando tú vas al doctor, me duele el estómago, pero al final no es el estómago lo que te duele, sino tienes el problema en el hígado, pero eso es producto de que ya te hicieron la evaluación, ¿sí o no? Es lo mismo. ¿Alguna pregunta o duda? Entonces, en este momento todas me responden la pregunta número 1 y ojo, van a plantear ustedes un motivo de consulta, un ejemplo como el que yo les he dado, pero que no sea el mismo. Cada una va a crear su propio ejemplo. ¿Está claro? Bien, tenemos entonces 10 minutos para que ustedes respondan la pregunta número 1 clara y ustedes planteen otro motivo de consulta. Ojo, tu motivo de consulta puede ser sobre tartamudez, que ya has visto tartamudez conmigo, hemos visto bastante. Tu motivo de consulta puede ser retraso de lenguaje. La mamá puede venir por un problema de lenguaje, pero al final tú en tu triaje te das cuenta que no es eso, sino es tartamudez, así como yo me acabo de dar cuenta que su problema no es del lenguaje, es del habla y es un problema fonético fonológico. ¿Se entendió lo que quiero que hagan o no? ¿Sí se entendió? ¿Cuánto tiempo nos damos para esto? Amparo, ¿cuánto tiempo tú crees que puedas responder la pregunta número 1 en función al ejemplo que te he dado y luego tú plantear tu propio motivo de consulta? ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo? Profesor, yo creo que 15 minutos, pero justo cuando usted dijo, voy a dar el ejemplo, toc, 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 tocó la puerta, abrió y mi internet se me fue y no escuché el casito. Ya regresé cuando usted dijo, estaba hablando sobre tartamudez, dijo al habla ya, pero no escuché el caso. Y ya bueno, el 15 caso es el minutos, siguiente, ¿no? Te vuelvo a repetir a ti el caso. Gracias. Nuevamente, escuchen todas, ¿ah? Pase, señora, dígame, ¿cuál es el problema que tiene su pequeño? Mi hijo tiene 5 años y 6 meses y la profesora dice que tiene problemas de lenguaje. Ah, problemas de lenguaje, digo yo. ¿Podrá ser expresivo o comprensivo? Yo pienso de esa manera. Y le pregunto a la señora, ¿su hijo comprende las cosas que le dice usted y también las puede expresar? Sí, sí entiende, también conversa, sí habla.
Cuando su hijo le preguntan, él responde y tiene la intención de comunicar las cosas que le sucede, sí, siempre hace eso él, ahí no tiene problemas. Si yo, por ejemplo, le digo, este es un lapicero y sirve para, él me puede decir para qué sirve. Sí, sí sabe para qué sirve el lapicero. Entonces, léxico y semánticamente no hay problema. Entonces yo pienso, cuando su hijo pronuncia las cosas, las pronuncia claras, por ejemplo, dice camisa, carro, o dice tarro, o cajo, o dice, en vez de luna, dice duna. ¿Ha escuchado así? Ahí está su problema. Ese es su problema, doctor. Ahí está el problema. No le entiende la profesora. A veces cambia los soniditos. Listo. Yo llego a la conclusión que el problema no es del lenguaje, sino es del habla. Ya le hice el triaje en forma oral y rápidamente me di cuenta de que su problema es el habla. Entonces, es así como la madre viene y es así como yo tengo que buscar delimitar bien el trabajo. Ahora sí, ya he vuelto a repetir el ejemplo. Todas, por favor, ya saben que tienen que responder la pregunta número 1 en forma clara y luego plantear su propio ejemplo. Amparo nos dice 15 minutos, ya está bien, nos vamos a dar 12 minutos, 13 minutos ya. Planteen sus respuestas y sus motivos de consulta en forma adecuada. 12 minutos, 13 minutos, a trabajar. Háganlo con calma. Primero responda su primera pregunta. Ahí quiero saber cuál es el motivo de consulta. Y luego, como punto aparte, ustedes ya indican con su triaje cómo se dieron cuenta de cuál era realmente el motivo de consulta, pues.
Si hay alguna pregunta o duda, estoy acá escuchando sus preguntas o dudas. Esta parte es importante que ustedes deban de manejar porque si no, ¿cómo van a atender en consulta? Con Popular y construir tu tienda en línea es muy Incluso en esta plataforma, miren, yo cuelgo los artículos que analizamos en clase, ¿correcto? Por ejemplo, este es un artículo de la clase pasada que se ha colgado también ahí, y el trabajo es un foro, y aquí han dejado su foro, por ejemplo, Nélida Dueñas, Gina del Pilar Mata, Luzmila, van dejando ellos sus foros aquí y yo también les voy respondiendo, ¿no? Entonces acá también se queda la evidencia de los foros que ellos van trabajando en clase como parte de la actividad.
Comprar y construir tu tienda. Profesor, está hablando con nosotros porque tiene su audio apagado. Ay. No se preocupen. Sin embargo, si tienen dudas, estoy aquí, ¿ah? No, Amparo, no, tú solo dedícate a hacer la actividad, nada de eso ni nada por el estilo. Todas dediquen a hacer la actividad que estamos haciendo ahora. Así que ya, quiero ver cómo vamos.
¿Cómo vamos? ¿Ya están ya? Para poder analizarlos. Jocelyn, ¿por dónde vas? A ver, coméntame. Profesor, estoy haciendo la consulta, lo que dijo que teníamos que hacer. Ya, Estoy correcto. avanzando. Ya.
Vamos con los ejemplos, ¿les parece? A ver, Yolanda Trinidad, puede empezar. Motivo de consulta, luego Edith, luego Jocelyn, luego Melitza. Empiece Yolanda, brevemente. ¿Se escucha? Acércate un poco más porque no te escucho muy bien. Ahora sí me escucha, profesor. Ahora sí te escucho claro, muy claro. Bien, yo he hecho, bueno, saludamos, ¿no? Muy buenas tardes, doctora. Sí, sí, señorita, adelante, dígame, ¿cuál es el motivo de su consulta? Es que mi hijo tiene problemas de lenguaje. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 6 años y 2 meses. Lo que pasa es que la profesora dice que a mi hijo no le entiende cuando habla. Muy bien, y dígame, su hijo habla con fluidez, balbucea en algunas palabras o oraciones que él dice, por ejemplo, mamá, ¿vas a más escuchar? Mi hermana tiene mucha hambre. O dice, yo quiero ese juguete. Sí, sí, doctora, mi hijo hace eso. ¿Desde cuándo lo haces? Eso es menor. Bueno, antes lo hacía así, posiblemente, ahora lo hace frecuentemente. Ok. Bueno, yo he visto ahí el problema, ¿no? Básicamente que él tiene problemas de dificultades, tiene alteraciones de fluidez y tiene repetición, ¿no? Y para mí es un problema de tartamudez lingüístico. Posiblemente un problema de tartamudez. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, lo has enfocado muy bien. Edith, vamos a ver el caso de Edith. Ya, eso. Buenos días, pase usted. ¿Cuál es el problema por el que trae a su niño? Señorita, tiene problemas de lenguaje. ¿Cuántos años tiene su hijo? 3 años y 1 mes. ¿Qué problemas presenta? Tiene dificultad en pronunciar las palabras, ¿como cuáles? Él dice payaso por decir payaso, no, él dice pillazo por decir payaso. Hecho en vez de decir eso. Muy bien. ¿Y su niño dice oraciones con sentido completo o omite algunos conectores o palabras? ¿No? Sí, sí dice, no, sí dice señorita, dice, quiero ser, me quitó la pilota, vino avión. Ah, ¿y su niño sabe para qué sirven los objetos? Por ejemplo, ¿para qué sirve la cuchara? Sí, sí, él sabe para qué sirven esas cosas. ¿Y conversa con usted o con otros niños cuando está jugando? Sí, con nosotros, cuando yo le converso, él me contesta y con otros niños también dialoga. Ah, muy bien. ¿Y nombra palabras de su entorno? Sí los conoce, los dice, pero los dice con diminutivos. Por ejemplo, en vez de decir mesa, dice mecha. En vez de decir nariz, dice nariz. Ah, muy bien. Y bueno, en este caso yo veo que el niño tiene dificultad en el lenguaje expresivo, ¿no? Él entiende también dificultad en pronunciar oraciones y bueno, el problema es morfológico, sintáctico y fonético. ¿Por qué morfológico? Quiero que me fundamentes eso de por qué morfológico. Ya. ¿Por qué morfológico? Porque él, por ejemplo, a ver, no, perdón, este es sintáctico, porque él ahí dice, ¿cómo se llama? Dice sintáctico porque él omite algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, no dice, mamá, quiero agua, sino, o mamá, tengo sed, sino dice, quiero sed. O no dice el niño, Está me bien, quitó la pelota, sino eso dice, está bien, eso está muy bien. Sí, sí lo está enfocando muy bien. Se da cuenta que el requisito anterior era justamente poder entender bien el método clínico, porque ya aquí entra en forma práctica, entra así. Muy bien, muy bien. Vamos a ver con Jocelyn. De una vez, Jocelyn. Buenas noches, profesor y compañeras. Mi caso es, me dice que la profesora me dijo que tenía un problema del habla. ¿Cuántos años tiene su menor hijo? Tiene 3 años y medio. ¿Y qué problema tiene? Creo que es
el problema de lenguaje. Su hijo comprende lo que usted le dice, él comprende lo que yo le digo y su Miss también comprende. Ella le entiende todo lo que le decimos, pero hay palabras que no puede pronunciar bien. Por ejemplo, debes de decir perro, dice pego o pelo. Creo que no puede pronunciar bien la R, ni la T, ni la L. Le cuesta un poco pronunciar, pero sí le entendemos cuando se quiere comunicar, cuando habla con nosotros, le gusta hablar mucho. Será por lo que ella ve dibujos y todo eso, pero sí le entendemos. Pero solo tiene problemas en la R, en la L y en la T. Creo que sustituye o algo así. Ajá. Bien. ¿Cuál vendría a ser Y, el...? Sigue, a ver, sigue. y el problema es que es fonológico y fonético. Entonces, es un problema de pronunciación de tipo fonético fonológico. ¿Hay problemas a nivel de léxico semántico? ¿Has preguntado sobre eso o no? Mm, no. Entonces, tienes que también descartar si hay un problema. Su hijo comprende, si yo a su hijo le digo lapicero, le digo vaso, le digo celular, ¿él sabe los nombres de las cosas? Sí. Sí. Si yo a su hijo le digo, tráeme eso para llamar por teléfono, me trae eso y me trae el celular, No, sí. no, ahí tiene dificultad para entender eso. Entonces, ¿has hecho preguntas así? Sí le hice a la niña y le dije, a ver, pásame el lápiz. Y ella fue y me trajo el lápiz. O si no, le dije, pásame algo para poder cortar la Perfecto. hoja o pegar una figura. Y ella me trajo la goma, me trajo la tijera y ella sabe a lo que es. Solamente que a veces cuando yo le decía, a ver, di perro, ella me decía pego Ya, o entonces tu pelo. problema está dentro de lo fonético fonológico, ¿cierto? Ajá, sí, solamente creo que es en eso. No tiene otro problema. La niña se le entiende. Para la edad que tiene, que era 3 años y medio, se le entiende clarito las cosas que ella hablaba y todo. Ya, correcto. Hasta ahí. Vamos con Melitza. Estamos avanzando bien. Pero no me han puesto todo. Ojo, pero acá hay un detalle. 3 años y medio, todavía lo que tendríamos que hacer aquí en el caso de ella sería estimulación de la pronunciación, porque propiamente terapia de la pronunciación es complicado para esa edad. Me gustó mucho el ejemplo de Yolanda porque se orientó a lo que viene a ser tartamudez. Veamos que también hay retraso del lenguaje, no solamente hay que encajarnos en lo fonético fonológico, también hay problemas en pragmática, también hay problemas en léxico semántico. Así que tenemos que hacer nuestros ejemplos en función a los diferentes problemas que se pueden presentar. A ver, Melitza, ¿qué nos plantea Melitza? Profesor, buenas noches, compañeras. Buenas noches también. Bueno, adelante. Buenas tardes, señora. Adelante. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, lo que pasa es que la profesora de mi hijo me dijo que tienen un problema del lenguaje del habla. Bueno, dígame, ¿y el problema de su hijo o sea, su hijo comprende las cosas? Sí, mi hijo sí comprende. Cuando usted le pregunta cómo le fue en el colegio, se comunica con las demás personas que está a su alrededor, sí, él se comunica muy bien. En esa parte no tiene problemas. Eh, su hijo entiende lo que usted le dice, lo que le pregunta, cuando le dice, ¿para qué sirve un lápiz, un lapicero o una cuchara? Sí sabe diferenciar para qué sirve y para qué sirve. Cuando usted él hace oraciones correctamente o emite algún conector, sí hace las oraciones correctamente,
Entonces, él omite o sustituye algunas palabras. Por ejemplo, en vez de decir mesa, solo dice sa, o en vez de decir sube, dice tuve. Bueno, en esa parte el niño tiene problemas, lo que es en la G, no puede pronunciar bien la G. Ya. Pero cuando la G comienza, o sea, cuando la G, con una palabra comienza con la G, lo dice correctamente, pero cuando la G está en el medio de la palabra, no. Entonces, para mí eso sería profesor fonológico, fonético fonológico. Claro, no puedes decir que es fonológico todavía porque no lo has evaluado. Entonces acá estás en Ujú, el puesto hipotético del método clínico. Perfecto. ujú. Mientras me va dando su respuesta, Amparo, la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Léeme, Litza. La segunda pregunta es factores o causa que Ya. influye un problema. Recuérdense cuáles son las causantes y eso ya lo completan ustedes. Complétenlo, que tienen 3 minutos para que me completen las posibles causantes. Eso ya es marco teórico que hemos visto. Así que rápido, 3 minutos para que me pongan las respuestas. Amparo, vamos con usted. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Vengo trayendo a mi hijo porque he notado que presenta algunas dificultades ahora que ya se encuentra en la etapa de secundaria. Sí, buenas tardes. Dígame usted, ¿qué edad tiene el niño? Él ya tiene 12 años. 12 años. ¿Está cursando el primero de secundaria? Sí, sí, claro, está en el primero de secundaria. Bien, cuénteme. Sí, doctora. Creo que él tiene un problema de lenguaje porque la profesora que le he escuchado en su audio, en la presentación de su trabajo, le está notando que hay algunas palabras que él no pronuncia bien. Y yo, bueno, creí que ese problema era pasajero, ¿no? Porque él desde los 3 años no hablaba mucho, luego a los 5 empezó a hablar con dificultad algunas palabras y creí que iba a pasar, pero ahora ya tiene 12 años y veo que sigue teniendo esos problemas. Cuénteme usted, ¿él puede pronunciar algunas palabras con R normalmente? ¿Tiene alguna dificultad para pronunciarlas? Sí, no, justamente es ello, que cuando va a decir palabras, por ejemplo, profesora, dice profesora, cago, no puede pronunciarlas muy bien. Dígame usted, cuando va a pronunciar alguna letra, ¿realiza alguna fuerza, algún movimiento de rostro? Sí, justamente cuando él era pequeño, el oftalmólogo me dijo que no lo acercara mucho al celular porque cerraba mucho los ojos y a veces cuando va a pronunciar alguna palabra empieza a cerrar los ojos cada vez que hace fuerza para decir esa palabra y hace un movimiento de parpadeo de la vista. Ah, ok, dígame, entonces esos movimientos son en todo el momento o solamente es de vez en cuando? Cuando tiene alguna dificultad solamente en decir algunas palabras con la R en todo momento. Ah, ok. Vamos a observarlo en los próximos días, que usted lo traiga al consultorio, porque esto es algo que no es que lo pueda yo definir en un solo día, ¿ya? También quisiera tener la parte psicopedagógica de la docente que me envíe para yo tener algo también, el parecer que tiene ella acerca del rendimiento que está teniendo el niño actualmente en primero de secundaria. Muy bien. Luego le haré unas preguntas a la madre, ¿no? ¿Desde cuándo observó la dificultad al pronunciar las palabras? Si tiene algún familiar, con esta dificultad también. Luego, ¿cómo ha sido su desempeño en el niño en los primeros años? Ya. Y alguna vez lo ha llevado a alguna terapia. Sí, está bien, están bien. Esas preguntas para orientar un poco las causantes. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles causantes? Vamos con las posibles causantes. A ver, Amparo, de una vez ya, para que la pregunta 2, posibles causantes.
El niño era hijo único, recién ha nacido su hermanito que tiene 2 años, ¿ya? Él no ha tenido papá en casa, ¿ya? Es un niño que la mamá siempre, y yo también noté que después le hice practicar, le hice los movimientos que usted nos indicó de la lengua, del rostro, le hice que la mamá lo relajara y de maravillas, empezó a hablar algunas palabras mucho mejor. Y yo dije, ¿qué tan rápido funcionan los masajes del profesor que mandó? Qué emoción, dijo. Yo dije, 100% verídico son los masajes que rapidísimo. Y yo dije, yo misma me la creí, ya estoy experta, creo, ya en la R. El niño empezó a pronunciar mejor, profesor, de verdad. Y entonces yo le di más confianza al niño. Le dije, ya tiene 2 años, ¿no? Claro, observa, mira, escúchate bien, lo estás diciendo bien. Vamos, lo vamos a lograr, le digo. Este es el primer día, es algo diagnóstico que estamos haciendo, ya, consecutivamente cada semana. Como no tengo tiempo, le he dicho solamente una vez a la semana que va a venir, ¿ya? Sí, profesor, ya. Al menos eso, veo, ¿no? Que han sido esas causas, ¿no? El que el niño no haya tenido figura de un padre en casa, la madre lo ha mimado casi en todo, y así como hizo usted, ¿no? Desde pequeño él pedía algo, no lo entrega, la mamá se lo entregaba, no dejaba que él Pronuncie bien. vocalice bien las palabras, ¿ya? No las vocaliza bien. Yo en algunos momentos le he dicho, hazlo lento, tranquilo, respira, ¿ya? Porque sí, le veía que así como que cerraba los ojos cuando quería pronunciar alguna palabra. ¿Ya? Y siempre bastante, primero hice todas las palabras. Tengo un montón de palabras en cartoncitos. Primero le hice todas las palabras para yo notar en qué letras era la mayor dificultad, ¿no? Correcto. Entonces, podemos ver que las causantes aquí no son orgánicas, no son anatómicas. Las causantes son socioemocionales, sobreprotección y de repente engreimiento o falta de estimulación por parte de la madre y falta de modelos adecuados en el hogar que puedan pronunciar o hablar correctamente. Esos posiblemente podrían haber sido las causas en el caso de Amparo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la tercera pregunta, Amparo? Factores y causas, lo que he mencionado, el posible diagnóstico. ¿Cuál podría ser el posible diagnóstico en este caso? Un caso de dislalia, rotacismo. ¿Ya? Puede ser un caso de dislalia de tipo funcional, porque si tú te has dado cuenta, en la dislalia funcional le falta darle una buena función a sus estructuras, nada más. Y de repente podría ser de rotacismo, y de rotacismo como indica, porque falta pronunciar correctamente la R. Una dislalia funcional por rotacismo. Siguiente pregunta. Profesor, una cosita, yo le he notado, bueno, el momento que le he hecho transcripción, porque también se hace dictado, ¿no? Me estoy dando cuenta que escribe las palabras separadas. Por ejemplo, campamento, te escribe cam separado pamento. No junta el niño, el ni separado ño. Y es un niño de secundaria. Ojo, ese ya es un problema, ya sale del problema del lenguaje oral, es un problema de lenguaje escrito, que en este caso es aprendizaje, pero específicamente, ¿sabes dónde está el problema? El problema está en la escritura. ¿En qué componente de la escritura? El problema está en el componente, a ver, me dices que parte las palabras, entonces, ese es morfosintáctico, morfosintáctico, ¿no? morfosintáctico. Ahí el problema es el componente morfosintáctico. ¿Y tendría que ver algo? La dislalia funcional también sería en este caso, como... no tiene que ver, ¿por qué? Porque ahí lo que está afectado es la morfosintaxis. Influiría directamente si es que estuviese, o sea, influye, pero no de forma significativa en realidad, pero sí influiría significativamente si es que el niño confundiera al escribir rosa, dosa, correcto, carro, cado, ahí sí estaría. Eso me falta evaluar, Eso tendrías que ver para ver si está perjudicando así, entonces ahí sí está afectando en el componente de la escritura.
estaría afectando. Pero en este caso, si me dices que Sí. parte de las palabras, este caso ya es morfosintáctico, y aquí en la terapia del lenguaje estamos viendo lo fonético, fonológico. Sí. Probablemente lo fonético, que es lo que más afecta, ¿correcto? Eso vendría a ser por ese lado. Bien, interesante. A ver, ¿qué nos dice Yolanda Trinidad? Su segunda, tercera y cuarta. Rápido. Bueno, profesor, la causante puede ser multifuncional, puede ser hereditario, por falta de algo de la mamá, del papá o algún trastorno que tuvo, quizás no, quizás su mamita falleció, ¿no? También hace ahí problemas a veces que tienen los niños. Bueno, porque como les cuento, yo que tengo un niñito de 5 años ya y más o menos tiene ese problema. Pero eso es por el afecto de que no tiene a su papá a su costado porque su mamita falleció y solamente las hermanas están a cargo de él y no tienen mucha atención. Eso, bueno, Ojo, que acá en las causas no me está quedando muy claro. Tú tienes que ver cuáles son las causas de la tartamudez, y eso ya lo hemos visto, para ver, según la aplicación de la anamnesis, correcto, que ya les enseñé hace mucho tiempo cómo se aplica la anamnesis, tú tienes que ir identificando cuáles podrían ser las causas. ¿Por qué? Lo primero que tienes que identificar es si esa conducta del niño ya es mayor a 6 meses. Ah, es una probable tartamudez. 1. 2. ¿Cuáles vendrían a ser las causas? Hereditario, de repente retraso del lenguaje, también altos niveles de ansiedad a nivel familiar, papá o mamá con problemas emocionales que se pelean mucho, se enfrentan, gritan demasiado, asustan al niño, ahí está otra causa. Yo te sugiero que veas básicamente eso, porque no podríamos decir que la causa de una tartamudez, si es que fuese la tartamudez, es porque el papá se fue o la mamá se fue o a ausencia de ellos. No, esas no son causantes de la tartamudez. Así que te sugiero que veas cuáles son las causantes de la tartamudez. Alejos, Edith Alejos, pregunta 2, 3 y 4. Ya, en cuanto a cuál es la causa de los factores que influyen en el problema, bien, en este caso hay una sobreprotección al niño, ya que el niño tuvo problemas al nacer y bueno, es el varón después de 2 niñas y bueno, nació después de 15 años. ¿No? Entonces, bueno, y en cuanto al posible diagnóstico, es un engreimiento y esto influye en su habla del niño. No, el diagnóstico no va así. En el posible diagnóstico tú me tienes que decir si es una dislalia, si es un retraso del lenguaje o es una tartamudez. Si es una dislalia, ¿qué tipo de dislalia es? ¿Evolutiva? ¿Funcional? ¿Correcto? Ahí en el diagnóstico no está claro tu diagnóstico. ¿Ah? Tienes que perfeccionar el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser el posible problema del lenguaje que tenga. ¿Y cuáles son los posibles problemas? Los que hemos visto. Un problema de dislalia o un trastorno fonético fonológico o una tartamudez o un retraso del lenguaje. Por ahí tiene que estar la respuesta muy clara. Jocelyn. Jocelyn, le escucho. Profesor, sí, las causas pueden ser que sea falta de empatía o ser hijo único o ser engreído un poco, o sea, su papá le engreía un poco, porque me he dado cuenta que la niña a veces cuando yo le decía que diga perro o decía como que quería decirlo, pero así como que no tenía ganas y a veces sí lo decía y a veces como que ya no quería, algo así. Entonces, engreimiento o sobreprotección podría ser una de las causantes. Puede ser que sí, porque ¿Hay otra causante más? ¿Hay otra causante más? Eso ya lo tienes que sacar de la anamnesis, pero ¿hay otra causante más? ¿Empatía? La empatía no es una causante. La causante puede ser engreimiento, sobreprotección o deprivación o modelos inadecuados de pronunciación en casa. Básicamente eso. O puede haber una causante de tipo anatómica. ¿El niño tiene dificultades a nivel anatómico? No. Ya, entonces se descartan esas causantes. Tienen que pulirse más en causantes. No están haciéndolo tan claro. Melitza Bobadilla. Profesor, bueno, para mí, que bueno, yo he vivido con el niño 2 años y para mí es engreimiento, porque, o sea, dice las palabras bien,
pero a veces su papá le dice, ya bueno, les deja, ¿no? Que digan lo que quieren, ¿no? Pero a veces, yo que estaba con él, yo más o menos le estaba corrigiendo, pero a veces los papás lo engríen, pues. Y en diagnóstico, como le digo, él lo que hace es, sustituye, ¿no? Entonces, fonético, fonológico. Ya, está bien, sí, vas por ahí, sí vas por ahí. Profesor, Correcto. disculpe, una consulta. Con respecto a que estamos hablando de los órganos, he notado a veces en las lenguas de algunos niños, por ejemplo, la que tengo que tenía paladar hendido, que le operaron, Ya. su lengua está partida en la puntita, ¿ya? Eso se llama lengua bífida. Sí, Cuando aquí, justamente yo le iba a decir. Ya, dime. Justamente yo llevé, profesor, esa parte con usted y yo me acuerdo, ¿ya? Ya sé hace cuánto tiempo fue, pero yo me acuerdo que es lengua bífida. Pero la cosa es que yo veo fotos por internet y yo veo que está bien partido en unos ejemplos de lengua bífida. Y ella no es tan partida. Sería como una lengua corazón, porque también he visto que hay lenguas corazón. No, pero la lengua corazón se da cuando acá hay acá, mira, esta es la lengua. Levanta la lengüita y cuando acá el frenillo lingual jala. El frenillo lingual acá jala y por eso que se tiene ese frenillo. Entonces yo le dije, pero a ella ya le han operado en el hospital, el que está en San Isidro, San Borja, creo, el del niño, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, pero no se fijaron, le digo, porque yo veo que ella tiene el frenillo debajo, le digo, tienen que cortar. ¿No te dijeron nada? No, bueno, como ella solamente le hicieron la operación del paladar, todavía no le han dicho nada. Entonces yo como no sé exactamente si eso no es, no le puedo decir, sí, mira, dile que te lo corten porque tú lo tienes, ¿no? O mira que tú tienes la lengua tal, ¿no? No, solamente yo le digo, no lo he observado, no te han mencionado nada, la próxima vez cuando vayas, dile que por favor te verifiquen esa parte, si es normal que su lengua tenga esa forma. La niña puede hacer esto, mira, espérate, voy a... ¿Ya? Creo que lo tengo, acá está. Casos de frenillo para que tengas un descarte un poquito más claro acerca del frenillo lingual. Ya, ese libro lo tengo, profesor, voy a... Sí, voy a decir la página ahora. Ya. Está. Frenillo labial, labio leporino, labio doble, página 64-65, inferior, frenillo lingual, tipos de frenillo, clasificación de los frenillos, tratamiento quirúrgico, no, debe estar entonces en funciones orofaciales, hábitos relacionados al sistema, evaluación, acá está. 108. Evaluación del frenillo lingual. 108. Se valora para que tú evalúes si tiene frenillo lingual o no, tienes que valorar la movilidad de la lengua, tomando en cuenta 3 movimientos: elevación, extensión y lateral. Elevación, dice, página 108. La lengua puede tocar el paladar sin que se pliegue en su centro. Puede hacer esto. No. Este es su paladar. La lengüita puede tocar el paladar, puede tocar así, la lengüita puede tocar el paladar sin que su centro, sin que este centro se hunda. Así, se hunda. Sí, se le hunde. Ah, ya ves. Entonces, ¿y llega a tocar el paladar o no llega a tocar el paladar? No puede sacar la lengua. Ahí está. Yo le he hecho bastante, bueno, su familia se enfermó con esto del COVID y ya no seguía ayudándola, ya yo le estaba ayudando y le hacía con el mousse para que saque y hacía fuercita. Ya, por eso acá está bien claro, dice, elevación, la lengua puede tocar el paladar sin que pliegue su centro. No puede hacer eso, profesor. No toca el paladar y pliega su centro, se hunde su centro. Ahí, se hunde su centro. ¿Por qué? Porque el frenillo no jala. Esa es elevación. 2, extensión. En cuanto abrimos la boca, del bebé tirando del mentón hacia abajo, el niño extiende la lengua. Mira, en cuanto abrimos la boca del bebé tirando el mentón, tienes que hacer esto y automáticamente el niño tiene que sacar la lengüita. Ya, ¿y cómo sería en el caso de que no puede? Obviamente no lo saca, se queda ahí con la lengua adentro. Sí, eso es lo que hace ella. Tercero, lateral.
Puede mover la lengua hacia el lado, hacia un lado, hacia el otro, sin que se deforme esto. ¿Y cómo sería deformada? Deformada, entonces sería, ¿quiere mover? Y su lengüita se jala acá. Mira, quieres llevarlo por, y su lengüita se jala así. Ah, sí, ¿No sí, puedo? sí, sí, Acá. sí, sí, Ya, sí. entonces, tiene frenillo, ya está. Ajá, ya está, ya, claro. Entonces, esta prueba no te olvides aplicar y no te olvides nunca leer la página 108. Ya está. Ya. Ahí, Profesor, de esa manera ¿y hay ya algunos? sacaste. ¿Ah? Hay algunos que observo que tienen la lengua bien larga y delgadita. ¿Eso tiene que ver en algo o es normal que algunos tengan muy gruesa y otras muy delgada? Eso va a depender de la naturaleza del paciente, pero lo que va a influir es el frenillo y el tamaño de la lengua. Si es muy chiquita, también cuando son muy chiquitas no pueden llegar a tocar el paladar. Pero cuando son muy grandes también, no van a poder hablar bien porque la lengua no la acomodan adecuadamente. Entonces, ahí también influye. El tamaño influye más que si fuese delgado o grueso. Influye el tamaño y la presencia de frenillo. Muchas ¿Entendido? gracias, profesor. Bien, Muchas entonces gracias. hemos quedado claro. Yolanda Trinidad, ¿cuántos minutos me debían? Yolanda, ¿cuántos, cuántos minutos me debía en la clase pasada? 30, ¿no? Porque nos hemos quedado las dos últimas clases hasta más de las 9:15, ya. Hoy día finalizamos, son las 8:44, ¿correcto? Entonces, 40. Me están debiendo 10 minutos. ¿Ya? Hoy día finalizamos por hoy. Hemos visto la parte de diagnóstico y evaluación. Estamos finalizando hoy día y cobrándonos los 20, cobrándonos ahí unos 40, 50, 60. Profe, Cobrándonos 20 minutos. usted ha esperado que yo ingrese hoy día para cobrarse los minutos que le debían, ¿no? 40 minutos, nos cobramos los 20 minutos y me estarían debiendo 10 minutos. Es que las últimas dos clases nos hemos quedado hasta las 9:20, 9:15 más o menos. Lo que Hasta me ha aquí estado hemos avanzado. perdiendo. Hasta aquí hemos avanzado el día de hoy. Ha sido interesante que planteen bien sus casos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Bendiciones. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta la clase. Chao. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.